Ah, está allí. Ya te reconocieron desde Kusanji. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Gise Pérez. Hola, sí. Hay otra Gise, ¿no? ¿Qué tal? Buenas. Un gusto a todas, a todos por ahí, acá. Soy Gisela Pérez, presidenta de la Biblioteca Popular La Carcova, así que un gustazo estar presente en este espacio. La admiro a Laura, un gran saludo, Yani, compañera de la Biblio, las demás compañeras, así que un gustazo y estar presente, así que un gran abrazo para todos. Bueno, un placer, Gisela, alegría, muchas gracias. Bueno, vamos a ir comenzando, Lau, dale. Ahí puse a grabar y vamos a dar ingreso a los que vayan entrando, pero ya son 2:05, así que vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a este conversatorio que se da en el marco de la Diplomatura en Arte y Gestión Cultural, que pertenece a CUSAM. Para los que no conocen, el CUSAM es el Centro Universitario San Martín de la UNSAM, que está ubicado en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario Norte, de José León Suárez. Hoy está acompañándonos parte del equipo de la Biblioteca Popular La Carcova, está Janina Amarilla, está Gisela Pérez. La Biblio es una hermosa experiencia comunitaria villera, está muy cerca de acá de San Martín, del penal, está muy cerquita, y que me enorgullece también ser parte. Quizás se sume también Federico Matías, en breve, que es el grafitero artista plástico de la obra que está en el flyer de invitación, ojalá que pueda ingresar. Lamentamos también que no pueda estar Marcos Perernau, que es el director del CUSAM, pero está acompañando a su padre, que está atravesando el COVID. También abrazamos a nuestra compañera Silvana Ortiz, que ha perdido también a su padre, compañera estudiante de la diplomatura. Hoy concluimos con esta charla, que es un broche de oro para nosotros, la materia de Historia del Arte y la Cultura, que damos con Héctor Cohen, que es docente también de la Escuela de Artes. Digo broche de oro porque estamos muy movilizados con la temática. La Diplo ya tiene de por sí el objetivo, digamos, del arte que se inserta en los barrios, con la intención de que sea para todos una sociedad más justa y más inclusiva. Así que sin más introducciones, la dejamos a Laura comenzar, para luego o durante incluso permitir las intervenciones, comentarios, aportes que quieran los participantes. Vamos a priorizar la palabra de los estudiantes del CUSAM, pero festejamos las participaciones de todos. Así que quedo atenta acá para quien quiera dar la palabra. Estoy aquí. Gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En verdad, a mí me moviliza y me emociona mucho esta oportunidad, una oportunidad además para recordar una experiencia hermosa que hicimos con la Biblio La Carcova, con la Escuela 47 y con varias organizaciones del área Reconquista hace unos años. Es un momento muy especial y difícil y estamos lamentando la pérdida de muchos compañeras y compañeros y en un momento de emergencia sanitaria que, como todo, afecta más a unos que a otros. Y me resulta particularmente grato además mencionar que hoy un proyecto también llevado adelante en el área de Reconquista por nuestra universidad, que es el laboratorio inflable, que se hizo con bolsas de residuos,
y que se insertó en el gran proyecto Aeroceno de Tomás Saraceno, un arquitecto argentino que vive en Alemania. Y hoy la Carcova, el área Reconquista, el Comedor 8 de Mayo, el CUSAM, todos estamos en Venecia, en la Bienal de Arquitectura, presentes. Y de esto quiero yo hablar hoy, o sea, de algunos personajes y algunos momentos en los que se pensó que el arte podía cambiar todo. Yo sigo creyendo que el arte puede cambiar todo. Y tal vez les parezca una frase ingenua, mucha gente se la ha tomado muy en serio, yo me la tomo muy en serio, y voy a hablar de algunos de esos personajes. En un momento muy especial, en la Argentina se estaba imaginando un futuro más justo, un futuro más solidario, cuando la ciudad de Buenos Aires se estaba volviendo extraordinariamente rica, o sea, era una de las grandes capitales de América, y yo diría del mundo, y crecía a su alrededor, tal como en las otras grandes ciudades del mundo, un cordón de miseria, de pobreza, que empezaba a generar serios conflictos entre clases sociales. Conflictos que están lejos de estar resueltos, muy lejos, y esta pandemia nos lo muestra casi más lejos que nunca, pero nosotros no perdemos la esperanza de que algún sacudón tan grande como este logre cambiar mentalidades. El camino más rápido para cambiar mentalidades es el arte, que produce un chispazo de conciencia en aquellos que se han acostumbrado a un estado de cosas. Entonces voy a empezar por hablar de Ernesto de la Cárcova. Ernesto de la Cárcova, que es el que da nombre al barrio La Cárcova. Y ahora, si me permiten, voy a compartir la pantalla para empezar esta charla. Adelante, Lau. ¿Se ve? Sí. Bueno, Ernesto de la Cárcova, un personaje muy hermoso. Él era un hombre de clase alta, descendiente de españoles, y muy tempranamente involucrado en el Partido Socialista, antes de que éste existiera incluso, involucrado con estas causas sociales de las que yo les hablo, y que viajó a Europa a estudiar, como todos aquellos jóvenes de clase alta que se dedicaban al arte. El arte era una cuestión extraña, europea, no había una escuela de pintores, ni había escultores en Buenos Aires, salvo algún extranjero y algún hijo de presidente como Pueyrredón. Estos eran hijos de inmigrantes en su mayoría. Ahí ustedes tienen a Cárcova con Eduardo Sívori y Eduardo Schiaffino, dos hijos de genoveses, que hicieron la primera agrupación de artistas, hicieron todo, porque hicieron la primera escuela, hicieron la primera agrupación de artistas, hicieron el primer museo nacional, que después fue Nacional de Bellas Artes, escribieron en la prensa, pintaron, en fin. Él fue parte de ese grupo. Y en Roma empezó a pintar este cuadro que todos conocemos, Sin pan y sin trabajo. Empezó a pintarlo en Roma y hay un cartelito que tapa, ¿no?
Sí, pero es muy chiquitito, Lau. Ahí está. Ahí va. Ya lo logré. En ese momento en Europa, en los salones, había muchísimos artistas que hacían este tipo de pinturas, que se les llamó pinturas naturalistas y que un poco de la mano de la literatura, piensen ustedes todas aquellas novelas de Dickens, de Solá, que precisamente estaban orientadas a mostrarle a la burguesía, hey, miren lo que están haciendo, ustedes están ocupando el lugar que antes ocupaban los reyes y los príncipes y dejando una gran parte de la humanidad al margen. Y es así que los salones tenían una gran cantidad de este tipo de pinturas. Yo les traje algunas para mostrarles que se ven parecidas a Sin Pan y Sin Trabajo. O sea, familias humildes en el interior de una casa, dramáticamente iluminadas por las ventanas, familias con bebés sufriendo falta de trabajo, hambre. Sin embargo, Sin Pan y Sin Trabajo tiene un enorme proceso de elaboración que tuvo Ernesto de la Cárcova, que lo pensó, hizo 2 bocetos que le dejó a su amigo Colivadino en Europa, lo siguió trabajando cuando volvió a Buenos Aires, y lo que hizo fue transformar su cuadro, que era como todos aquellos, adentro de una habitación con el drama de la familia obrera solos, para abrir esa ventana que ustedes ven, que va a una fábrica, una fábrica que no está funcionando, no tiene humo, y unos policías y unos obreros en la puerta. De eso habló todo el mundo, de la ventana. Aquí ven ustedes el boceto, uno de esos 2 bocetos, que era un poco en la línea de todas aquellas otras pinturas. El obrero con el puño en alto y la fábrica con humo, y el drama era de ese obrero solo. Lo que él hizo fue cambiar el centro de la cuestión, poner en el centro aquella ventana y transformar el drama de este obrero en el drama de todos los obreros que estaban enfrentándose a la policía en la puerta de la fábrica. Cuando hicimos la exposición en el museo en 2016, le pudimos hacer radiografías con los técnicos de tarea de la UNSAM y los del museo, y ahí se vio que aún en el cuadro definitivo, Cárcova siguió moviendo y moviendo y moviendo las figuras, pintándolas una vez tras otra para lograr el efecto final. Y ese efecto final era más político que melodramático, o sea, ya no importaba tanto la expresión de la cara del obrero y su mujer, sino que importaba más lo que se veía a través de la ventana. Ernesto de la Cárcova tenía 28 años en ese momento, acababa de volver de Europa y expuso en el Salón del Ateneo, que era estos primeros salones de arte que este grupo de artistas estaba organizando, su cuadro, que fue la estrella del salón. Todo el mundo habló de ese cuadro, era excelente, estaba muy bien pintado, muchos diarios elogiaron a ese joven, brillante argentino que volvía de Europa, dijeron que el cuadro era maravilloso, y menos el Partido Socialista, menos Juan B. Justo, que acababa de fundar el partido todavía no estaba fundado, era una agrupación socialista con menos de 50 miembros, de los cuales uno era Ernesto de la Cárcova. Y en el diario La Vanguardia, que acababa de fundar, Juan B. Justo publicó una nota venenosa, diciendo, ok, el cuadro es maravilloso, como dice todo el mundo, pero ¿para qué vamos a pintar escenas de pobreza para que la miren los ricos? ¿Por qué no pintar un arte que transforme la vida de los pobres? Una observación importante que estaba además en discusión en todos los grupos socialistas en ese momento, ¿no? O sea,
hay que hacer un arte sobre el pueblo o para el pueblo. Una disyuntiva complicada, que generó indudablemente una gran discusión al interior de ese incipiente Partido Socialista y hizo que a la semana siguiente publicaran una disculpa, que bueno, que no habían querido desconfiar de la buena voluntad de Cárcova, pero que exhibir una gran pintura con la pobreza en la calle Florida no era algo que les pareciera un buen camino. Sin embargo, el cuadro tuvo un camino que mostró que podía ser apropiado por las clases populares. Esto es muy importante. A los pocos años, Alberto Giraldo, que fue como el fundador de los primeros diarios ilustrados anarquistas, que venía de ese Ateneo, había sido discípulo de Rubén Darío, era militante y también era poeta, y que se pasó la mitad de la vida preso porque publicaba cosas, intervenía en acciones que hacía que lo llevaran preso, se luchaba para que saliera, lo soltaban, lo volvían a poner. En uno de los momentos más duros de su publicación, El Sol, que es una publicación sobre la que yo trabajé mucho porque es la primera publicación ilustrada anarquista, él puso en la tapa Sin pan y sin trabajo, cuando logró reabrirla después que le habían secuestrado las maquinarias, lo habían puesto preso, lo había logrado salir. O sea que ya desde 1901, Sin pan y sin trabajo era apropiado por agrupaciones militantes como su emblema. En 1904, Eduardo Schiaffino, que entonces era de aquel grupo que yo les comenté al principio y ya había fundado el Museo de Bellas Artes, hace una gran exposición de arte argentino en la Exposición Universal de St. Louis, en Estados Unidos. Esas exposiciones universales eran algo que fue muy importante en la segunda mitad del XIX y los primeros años del siglo XX, eran muy populares, tenían un día gratuito y eran como una suerte de muestra de las artes e industrias del mundo. Y en la sección argentina fue, entre otros muchos cuadros, Sin pan y sin trabajo. Para que se den una idea, en esa exposición donde participaban todas las naciones del mundo, había más de 5.000 obras. Pero el diario del domingo del St. Louis Post-Dispatch, que era el diario de la ciudad, publicaron a media página Sin pan y sin trabajo. Eligieron esa obra. Y acá tienen ustedes la página, tenía un tamaño enorme, esos diarios eran muy grandes. Y se publicó con una nota, un artículo muy notable de un periodista que decía que él era un obrero y que estaba aburrido porque la exposición era cosa de mujeres y la recorría aburrido hasta que se encontró con este cuadro. Y se puso a pensar, este cuadro tendría que estar en la oficina de los patrones cada vez que no nos aumentan el sueldo o que cierran la fábrica porque no les conviene. O también tendría que estar en la oficina de los cabeza recalentada de los sindicalistas para que tuvieran en cuenta lo que pasa cuando hacen huelga y nosotros no tenemos que comer. O sea, una reflexión claramente política le despertaba el cuadro. Despertó en esa ciudad que St. Louis era una ciudad del medio oeste norteamericano y muy obrera, era una ciudad llena de fábricas. Desde el principio del siglo XX, Sin pan y sin trabajo se volvió el emblema de las luchas sociales en la Argentina. Este cuadro de Berni, muy famoso, es como la respuesta de un comunista de los años 30 a aquel socialista de fin de siglo. Ven ustedes, ahí dice pan y trabajo, y son obreros empoderados, no están llorando dentro de una habitación.
En los años, yo les paso solo algunas imágenes de cómo otros artistas hicieron obras muy importantes y emblemáticas con el cuadro. En los años 60, Carlos Alonso hizo toda una larga serie con Sin Pan y Sin Trabajo, pensando en el lugar de la mujer, que es un lugar problemático porque estaba el hombre protestando y la mujer, los diarios del 19 decían, esa pobre mujer está casi muerta de hambre, no tiene expresión, en fin, se escribió muchísimo sobre esto. En esta serie de Alonso es una mujer de los años 60 que lee, que lo mira al marido. Ven ustedes, este es otro de los cuadros que él hizo con Sin Pan y Sin Trabajo, y entonces pone a la izquierda el terrateniente y el militar con la parrilla, un poco también aludiendo a la tortura, y ya en el cuadro el hombre se fue, hizo como un cómic, ¿no? Arriba el hombre saltó por la ventana y queda la mujer con la olla empoderada con su bebé arriba de la mesa. Y al final de la serie es este Con Pan y Con Trabajo, también hecho un poco a la manera de un cómic, en donde aparece el obrero dormido, la mujer empoderada, el obrero leyendo poesía, en fin, toda una reflexión de Alonso sobre los roles de esos dos personajes. Bueno, cuando yo estaba trabajando sobre Ernesto de la Cárcova, que lo hice para mi tesis de doctorado, que se publicó en medio de la debacle de 2001, empecé a recibir y a conocer artistas que a partir de la crisis de 2001 empezaron a apropiarse de Sin Pan y Sin Trabajo para ponerlo en la calle, en las luchas de todas aquellas personas que quedaban desocupados en ese momento, sin pan y sin trabajo. Tomás Espina pintó el cuadro en la pared de su taller y se fotografió en el lugar de la mujer desnudo. Luego en un video se cubría con una manta negra y ponía yo cocino, yo coso, yo lavo, como ocupando ese lugar múltiple de la mujer del cuadro. Y lo puso, esta es una jornada de apoyo a las obreras de la fábrica Bruckmann, donde muchos artistas hicieron obra solidaria, que era obra solidaria que no solo se exhibía en la calle, sino que también se vendía para juntar fondos para las obreras desocupadas. Y allí conocí a Jorge Pérez, que fue muy impresionante. Yo estaba mirando en la televisión las manifestaciones en Plaza de Mayo y veo una bandera con Sin Pan y Sin Trabajo. No les traje la foto porque le saqué la foto a la tele y quedó toda muy fea. Bueno, empecé a averiguar a través de Ana Longoni, conocí a Jorge Pérez, que me contó que él en ese momento era estudiante de último año del taller de grabado en la escuela de la Cárcova, y que había hecho un afiche, este afiche, y decidió ir a hablar al grupo de desocupados de San Fernando, grupo de piqueteros que estaban cortando todo el tiempo la ruta en esos momentos de intensa lucha, para ofrecérselo como material gráfico del grupo. Ellos no conocían el cuadro, esto es muy importante. Hay tradiciones que uno cree que son de todos, pero no son. A veces son de solo aquellos que han ido al museo o que vieron alguna vez un libro de fotos, de cuadros. Bueno, Jorge Pérez llevó este afiche, lo donó, lo imprimieron para pegatinear las movilizaciones del grupo de San Fernando, pero además les pidió a ellos colaborar con él para hacer su trabajo de egresado de la escuela. O sea, era una colaboración mutua. ¿Y en qué consistió su trabajo? Fueron todos en un ómnibus al museo, llevaron el afiche que había hecho Jorge,
pero además toda la gente de San Fernando fue a ver el cuadro por primera vez en su vida. Y Jorge filmó toda la situación, hizo un video que fue con el que él aprobó su curso de artista, su carrera. Y allí los vecinos de San Fernando y vecinas de ese grupo de piqueteros posaron frente al cuadro, hicieron sus discursos frente al cuadro, hablaron, discutieron y donaron al museo el afiche. Afiche que el museo se ocupó de perder y que nosotros volvimos a donar, Jorge volvió a donar en 2016. Bueno, después acá les puse una obra de la que hizo Rep para su exposición Bellas Artes en el museo en 2004, con un tema bien de actualidad en ese momento, que era cómo la informática dejaba sin trabajo a mucha gente. Y bueno, les voy a mostrar también muchos memes y GIF que circularon en la web cada vez que hubo, esto es de la crisis de 2008, después hubo una crisis de expulsión de empleados de museos en 2015 y han circulado muchísimo Sin Pan y Sin Trabajo como emblema de esas luchas sociales. En febrero de 2016, cuando ya estábamos trabajando en el proyecto de exposición de Ernesto de la Cárcova, hubo, con el comienzo del gobierno de Macri, una expulsión masiva de empleados de museos y bibliotecas, y otra vez allí se puso en la calle a Sin Pan y Sin Trabajo, y la gente se sacaba fotos frente al museo, posando como en Sin Pan y Sin Trabajo. Todos estos empleados y empleadas de museos colaboraron con la exposición que hicimos. Se pueden imaginar que con muchísimo amor por lo que se estaba haciendo. Aquí aparece, bueno, esta publicación de Facebook con la familia Macri afuera de la ventana que hizo EAMEO. También fue usada para las campañas para la legalización del aborto. Y Scalerandi y Souto hicieron una portada magnífica para la revista Fierro. Y ahora les voy a contar este proyecto que involucra a la universidad y en muchas áreas de nuestra universidad y muchas áreas del área Reconquista en esta exposición que tuvo 3 sedes, una en el Museo Nacional de Bellas Artes, otra en la Escuela Superior de Bellas Artes, que fundó Cárcova en 1923, y otra en el edificio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Cárcova, después de esa primera exposición de Sin Pan y Sin Trabajo, acusó recibo de las críticas de sus compañeros del Partido Socialista, no volvió a hacer cuadros obreros, pero se dedicó a fundar escuelas, a armar proyectos que mejoraran la situación de los obreros y que enseñaran en cursos nocturnos, artes y oficios, en fin, trabajó mucho como creador de instituciones y fundador de escuelas. Fue patrono de becarios en Europa y vivió en París muchos años. Durante la Primera Guerra Mundial se ganó una medalla de Legión de Honor porque hizo un hospital de sangre, en fin, un hombre solidario. Después de la Primera Guerra volvió a la Argentina con algunas ideas maduradas respecto de lo que él pensaba que tenían que ser las artes para transformar el mundo,
y propuso una escuela libre de Bellas Artes con un ingreso muy riguroso en el sentido de que tenían que ser artistas ya formados, por eso se llamó Escuela Superior de Bellas Artes, en donde no hubiera horarios, no hubiera notas, no hubiera disciplina, no hubiera nada, sino que se formaran libremente. El gobierno le dio unas caballerizas donde había una cuarentena de animales y allí en la Costanera Sur fundó su escuela, que los estudiantes le llamaban El Paraíso, y luego, bueno, fue cerrada en los años 2000, hoy es Museo de Calcos. Desde su muerte en 1927, como había pintado poco, nunca hubo una exposición retrospectiva hasta que armamos esta en el 150 aniversario de su nacimiento. Siempre uno encuentra algún pretexto de número redondo para hacer un homenaje y esto fue aceptado por el Museo de Bellas Artes y empezamos a trabajar ahí. Por primera vez se trabajó su archivo, que estaba donado a la Academia de Bellas Artes por su viuda y que estaba inexplorado. Muchos estudiantes de la universidad trabajaron ahí. Ven ustedes aquí, esta es la noticia de la exposición póstuma de 1928, y lo que hicimos, dado que efectivamente había poca obra, fue poner una sala del museo replicando la exposición que se había hecho en el 28 en la Asociación Amigos del Arte. Pusimos su catálogo, logramos encontrar casi todas las obras y la montamos. De la Cárcova también fue, ahí tienen ustedes una foto de cómo era la sala, simulando aquella del 28. Y ven ustedes acá, él fue medallista también. Aquí está el logo de la Universidad de Buenos Aires, que también hizo de la Cárcova y que ha sido objeto de muchísimas reapropiaciones y reformulaciones cada vez que la universidad se pone en lucha. Y aquí algunas de sus otras pinturas que, como ven, no tienen nada que ver con Sin Pan y Sin Trabajo, sus dibujos que mostramos en esa, sus desnudos muy poco conocidos, todos en colecciones privadas. Y otra sala del museo estuvo dedicada solo a Sin Pan y Sin Trabajo, y alrededor todas estas reapropiaciones que yo les conté, que pudimos juntar, más muchas otras, y acá en una pantalla la radiografía, al lado de Sin Pan y Sin Trabajo, aquí el boceto. Trabajamos con muchos artistas contemporáneos. Jorge Pérez volvió a hacer su afiche y se regalaba a todos los visitantes, así que el afiche circuló muchísimo. Pusimos todo el material de prensa en unas vitrinas. El grupo de artistas callejeras, el GAC, hizo una cinta con la que habían vuelto al Congreso en 2001, que dice Sin Pan y Sin Trabajo, todo una vez tras otra, una vez tras otra, sin poner la imagen, pero recurriendo a lo que todo el mundo evoca cuando escucha esa frase, y recorría todo el museo también. El público empezó a sacarle fotos al cuadro y como si no lo hubiera visto nunca. El cuadro salió del lugar donde estaba siempre y, puesto en otro contexto, se volvió un rockstar. Fue la exposición más visitada ese año. El afiche estuvo en la calle. Y hubo dos exposiciones, entonces, dos proyectos que hicieron una red con el Museo de Bellas Artes. El primero que voy a comentar es el de esta antigua caballeriza en la Costanera Sur, que fue la Escuela Superior de Bellas Artes, fundada por Cárcova, y que hoy es el Museo de Calcos. Y
de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, y que, bueno, yo les conté, los estudiantes que lo amaban decían que su primer trabajo fue palear bosta, porque era una caballeriza llena de bosta. Y aquí tenemos una foto de época. Ernesto de la Cárcova, cuando empezamos a trabajar su archivo, nos enteramos que había llevado todos sus muebles, todos los que tenía en su casa en París, para amueblar la escuela, y no estaban por ningún lado, y estaban en muy mal estado, en unos sótanos. Entonces Tarea los restauró. Aquí hay una foto de época de los estudiantes, la clase de varones, había clase de varones, clase de mujeres. Las curadoras de esta muestra fueron Marisa Baldassarre, que hoy es directora nacional de museos, y Georgina Glusman, que hoy tiene una hermosa exposición de artistas mujeres en el Museo de Bellas Artes. Y se encontraron esos muebles apolillados, estropeados, algunos cajoncitos secretos cerrados que estaban llenos de fichas de aquellos primeros estudiantes, las lámparas. Los restauraron Jorge Troitiño y Sergio Medrano. Y Jorge Troitiño falleció la semana pasada, un queridísimo compañero no docente de la UNSAM y gran trabajador y restaurador de muebles. Bien, hasta ahí íbamos organizando esas dos muestras, hasta que el IDAES hizo una exposición de fotos y obras de sus investigadores. Y allí Rosario Espina, una investigadora que estaba trabajando, una socióloga, creo que, no me acuerdo si es socióloga o antropóloga, Rosario, en la Cárcova, había exhibido esta foto. Y en ese momento me di cuenta que Cárcova era Cárcova. Empezamos a investigar y efectivamente la calle que recorre, que da nombre a la Cárcova, se llama Ernesto de la Cárcova y termina, paradójicamente, en una fábrica abandonada. Entonces armamos un proyecto con el IDAES y la Escuela de Humanidades para trabajar con la biblioteca, la Biblioteca Popular de la Cárcova, que dirigía Valdemar Cubilla, con los talleres que dirige Silvia Greenberg en la Escuela 47, y también hicimos visitas de los estudiantes, donamos algunos libros y folletos para que dimos charlas, para que se conociera la figura de Ernesto de la Cárcova en la Cárcova, se recuperara esa memoria. Se hicieron talleres en la Biblia, se hicieron talleres en la 47. Lo más importante, se hicieron talleres de cine. Y se hicieron visitas. Muchos no habían ido nunca al Museo de Bellas Artes, ni habían visto la pintura. Muchos no habían ido a la capital. Entonces organizamos desde la UNSAM viajes. Los guías de museos se entusiasmaron muchísimo con el proyecto y en esas excursiones los estudiantes de la Escuela 47, de la Biblioteca Cárcova, pudieron ir a visitar no solo el Museo de Bellas Artes, sino también el Museo de Calcos, la escuela de la Cárcova. Se sacaban fotos con el nombre de la escuela. Realmente fue una experiencia muy rica esta, porque fue crear puentes para pensar juntos. Y estas obras que se produjeron en la Biblia, que se produjeron en otros ámbitos
del área Reconquista, fueron exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, el museo viajó a la Carcova viajó al museo. El tema que puso Florencia fue trabajar sobre la injusticia. Y muchos niños hicieron trabajos que tenían que ver con, no exactamente con la iconografía del cuadro, sino con las injusticias que se vivían en ese momento. Este niño o niña, no me acuerdo, hizo un dibujo sobre el incendio de su casa, otros sobre la represión. Lucas. Hicimos también un festival artístico Cárcova en la UNSAM. Allí tocó el grupo de tambores dirigido por Valdemar y se hizo una exhibición en el edificio de sociales de todas las obras que se habían ido creando a partir de esta iniciativa. Y ahí Federico Matías, el profesor de mural, hizo un mural en el edificio de Ciencias Sociales, que todavía está y que tenemos que restaurar porque está sufriendo un poco la inclemencia del tiempo. Quiero decir también que este episodio, este hecho, tuvo trascendencia en el tiempo. Una compañera del IDAES, Dolores Canuto, tuvo la iniciativa de hacer un proyecto para conseguir materiales inmobiliarios, no me acuerdo ahora qué fondos aplicamos, para la Biblia y se compraron materiales, pero además Marisa Baldassarre siguió haciendo viajes a los museos organizados desde el IDAES. Y bueno, se pudieron comprar materiales para seguir embelleciendo la Biblia y trabajando en proyectos que siguen llevando adelante de un modo ejemplar. Con esto, bueno, acá les pongo como para terminar coronavírusicamente algunos de estas cosas que circulan en la web en momentos de COVID y que la gente me manda porque siguen citando a Sin Pan y Sin Trabajo. Bueno, esta es la experiencia que yo tenía para contarles y hablarles de este personaje, Ernesto de la Cárcova, que nos involucra a todos de tan distintas maneras, pero que me parece que es un buen ejemplo de esta idea de que el arte puede cambiar el mundo. Bueno. Un lujazo, Laura. Gracias. No, un placer. Gracias por también estar siempre actualizada y por enseñarnos a volver a ver las obras, ¿no? Como que eso es lo que también permitió el proyecto en la Biblia, o sea, volver a verlas todo el tiempo y repensarlas, ¿no? Reinterpretarlas. Y ahí lo que hicimos en la Biblia fue básicamente pensarlas al revés, digo, como le dimos vuelta al nombre y nos permitimos pensar una obra con pan y con trabajo. Entonces las mesas se llenaron de comida, las caras de esta pareja rejuveneció, salió el sol por la ventana, o sea, los pibes, o sea, saben un montón de injusticia, pero cuando nos permitimos como pensarlas de otro modo, son ellos, ellas. Así que nada, para nosotros fue un placer como esta propuesta de la mano de Laura. Quiero decir algo también, sí. porque veo que está acá Diego Tejerina. Nosotros en 2019 iniciamos con Marcos un proyecto precioso con Silvia Dolinco y Marcos Pernau, que se llama Galería Pasillo. Y fue romper los muros y hacer pasillo
CUSAM Pasillo Escuela de Arte, y hicimos con las reapropiaciones de los almanaques de Alpargatas, de Molina Campos, el regalo de fin de año de nuestra escuela, obra de Diego. Así que gracias, Diego. Con las obras de Juan Valenzuela, De Valenzuela. artista de CUSAM. Sí, Jessica quiere tomar la palabra. Obvio. Hola, bueno, ante todo, buenas tardes. Mil gracias, Laura, por todo lo que contaste. Me traes muy buenos recuerdos. Bueno, mi nombre es Jessica, yo trabajo como coordinadora de alumnas en CUSAM, pero hoy voy a hablar en realidad como Mesa Reconquista y también básicamente en mi rol como educadora popular en este territorio en el que nací, y ojalá me muera acá. Sí, enamorada siempre de lo que es el área Reconquista. En ese marco, un montón de cosas me rememoraron muchos encuentros. Por ejemplo, me acuerdo el encuentro de Chori Cultural que se hizo en IDAES, de la mano de Extensión, en la cual también se expusieron las obras. Creo que eso no lo escuché. Después, por ejemplo, Rosario Espina, cuando hablabas de ese tipo de investigación, fue las becarias de Falsborda que manejaban IAP, que es una técnica que estamos rememorando ahora con el proyecto de Migrantes en Reconquista. Somos todas becarias que trabajamos ese formato de investigación que no es tan utilizado desde la Universidad de San Martín, pero nosotras lo llevamos adelante, y de hecho hemos trabajado hasta articulando con CUSAM y demás, y me parece como enriquecedor este intercambio que tenemos. Nada, me encanta, me haces como mucha memoria me haces tener, o sea, me doy cuenta que igual no soy tan joven de lo que pensaba, digo, como pasaron un par de años. Pero lo que sí quiero destacar es que este proyecto que tuvo IDAES desde la Universidad de San Martín, para el territorio, para nosotros como Mesa Reconquista, como organizaciones sociales, nos dio otro perfil a lo que denominamos arte. Yo también fui a conocer los museos junto con Dolores Canuto, que nos llevó con una organización en la cual yo fui educa. Yo pasé por muchos lugares laburando como educadora popular, y en eso, con Crecer, otro espacio en el cual estuve en varios acá en el territorio, y pudimos conocer un museo. Digo, cuando uno rompe esos brechas o parámetros que tenemos de qué es arte, qué denominamos arte, qué es la potencialidad que le damos al arte que hace el territorio, y qué es lo que decimos, bueno, no, los chicos hacen arte. Y cuando pudimos ir al museo, conocer, viajamos a La Boca, de hecho tuvimos ahí como una visita, los chicos también rompieron un poco esa frontera. Digo, cuando uno puede crear ese vínculo con un espacio en el cual lo cree como algo ilusorio, imaginario, ideal, hay como un avance muy piola, que es el que pudimos crear junto a la Universidad de San Martín y los territorios. No por nada la Mesa Reconquista articula y trabaja, y trabajamos todo el tiempo, todes, de la mano con la universidad, creando cosas mejores. Digo, como que no hay todavía no se creó un ideal, pero sí sabemos, por ejemplo, que hemos llevado una bocha de pies a los museos, y este concepto de arte que podemos crear o rememorar hoy en esta actividad, y que también lo podemos ver, digo, les estudiantes de CUSAM, me parece como magnífico. Bueno, Jessica, muchas gracias. Sí, habría millón de cosas para nombrar, ¿no? Hoy hay obra de compañeras de CUSAM en la exposición que hizo Silvia Dolinco en la Casa del Bicentenario, divinas. Pero esto que vos decís me importa mucho, sobre todo porque esta ruptura de barreras, que es algo que yo, que no soy joven, he tratado toda mi vida, que es pensar el arte afuera de los museos, afuera de su frontera.
siempre existió, por más que fueran gratis los museos, este pensamiento de que el museo es para los ricos y que el pobre no va. Esto es algo muy fuerte, o sea, ir al museo requiere un tiempo de ocio, una cercanía, un deseo, una disposición que no todo el mundo tiene. Entonces, por eso a mí me importaba mucho, y me importa todavía hoy, todo aquello que es arte y que no está en los museos. Está por todos lados, están los tatuajes, están las levitas de los murguistas, está en los muros, está en los memes, está por todos lados. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué hay en común entre aquello que está en el museo y aquello que está afuera? Esto es importante porque si no, esa frontera que creó el mercado, la cultura, yo hoy no podría entrar en detalles de quién la creó, pero existe, para nosotros es muy importante romperla. Es importante porque los museos se apropian de la cultura popular siempre, pero la cultura popular no se apropia lo suficiente de los museos. Y este viaje de ida y vuelta es el más importante. Que nosotros podamos entender que nuestras formas de arte, con el mayor respeto por un tatuaje, nuestras formas de arte pueden cambiar el mundo. Eso, todas, o sea, pueden hacerlo, pueden mejorar nuestra vida, la vida de los otros, y pueden hacer reflexionar a otros sobre aquellas cosas que realmente importan y que nos están haciendo sufrir. Claudia quiere decir algo o levantó la mano en un momento, ¿no? No, fue involuntario, pero bueno, aprovecho y me presento y les agradezco este convite. La verdad que siempre es importante tener estos espacios de intercambio y de acercamientos de perspectivas en torno de las artes. Yo soy de Tandil, de la Universidad Nacional del Centro, junto con un equipo que coordina Analía Umpierres, trabajamos en las unidades penitenciarias del centro bonaerense, en particular en teatro. Y bueno, me encanta escuchar esto, digamos, de cómo podemos pensar, imaginar y sobre todo hacer otras formas de crear artes tras los muros, como nos gusta decir a nosotros. Y nada, la verdad que bueno, solo agradecer. Fue involuntario mi levantadita de mano ahí tratando de modificar el volumen. Pero bueno, me encantó escucharlas, me encanta, digamos, que los diferentes artistas del pueblo estén donde tienen que estar y no encerrados en paredes de museos. Así que Laura, agradecida de escucharte. La verdad que me encantaría ahora escuchar ahí a los compañeros de CUSAM, digamos, a ver, y conocer un poco más cuál es el entorno de este trabajo de, no sé si esta es la primera propuesta, si es una serie de propuestas de historia de las artes pensada de manera sistemática para seguir trabajando y construyendo saberes en torno de las artes con las personas privadas de la libertad. Bueno, gracias, Claudia. Ahora vamos a escuchar a los compañeros, pero está el proyecto Galería Pasillo en marcha, que es importante, pero bueno, Silvia lo continuó un poco en la exposición de la Casa del Bicentenario, y cuando podamos abrir la universidad continuaremos, claro. ¿Los compañeros de CUSAM quieren tomar la palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ahí yo los silencié porque había mucho ruido, pero te sacan el... Ahí está. Hola, Jorge. Buenas tardes a todos. Decirle un gusto de participar de esta clase. Y nada, en las imágenes que nos fue mostrando Laura, me llevó
a un viaje de lucha, en donde ya en la materia que terminamos hoy con vos, Flor, nos dice Marta Sotanchi que el arte es un modo de sentir, percibir y de saber, ¿no? En donde dice que también incluso podemos contar hasta lo más feo a través del arte. Y todas esas imágenes y nombrando todo el territorio y el espacio acá del CUSAM, cómo este espacio nos transforma y a la vez nos hace mirar todas esas vulneraciones de derechos que tenemos sistemáticamente y a veces no sabemos cómo decirlo, ¿no? Y desde este lugar encontramos herramientas para reflexionar, pero también para enunciar esas violaciones de derechos humanos. También mi trabajo final de esta materia fue querer relacionar dos momentos dos momentos políticos diferentes, pero con una mirada en común, en donde pretendían exterminar a una determinada clase social, ¿no? Y pretendo con una serie de imágenes vincular estos momentos políticos, pero a la vez el afuera y el adentro, porque así como en el afuera hay violaciones de derechos humanos, acá adentro también. Y nada, qué interesante las herramientas que vamos apropiando a través de la educación y poder contar todas esas violaciones de derechos humanos que existen y a veces no sabemos cómo contar. Nada, quería decir eso, que es muy interesante a través del arte cómo podemos enunciar diferentes situaciones que pasan. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ese hermoso comentario. Y a lo que tú decís, yo también agregaría algo que me parece que es importante, porque es importante qué y también es importante cómo. O sea, es muy importante que nosotros pensemos que hay muchas formas de arte y muchas formas de hablar de lo que nosotros queremos hablar y de luchar con las cosas contra las cosas que queremos luchar. Y acá estuvimos hablando de artes visuales, pero yo te podría decir el enorme influjo que tiene la música, una marcha, o sea, una canción cantada por 500 personas a la vez, 50, 10, que levantan el ánimo, levantan la voz contra la injusticia. Creo que la música es todavía más poderosa que las imágenes. Creo que ustedes han tenido también clase con Héctor Cohen, mi amigo, que también, bueno, el cine que hoy se puede ver en un celular, que no hace falta ir al cine. Pero pensar las formas del arte, no solamente como una forma, como una herramienta de denuncia hoy, sino una herramienta de construcción mañana, creo que eso es muy importante, pensar cómo puedo yo cambiar algo para mí, para mi familia, para el mundo entero, con qué instrumentos. Diego quería hablar. Quiere hablar, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Me colé, le tengo que decir, compañeras y compañeros, en este evento, pero nada, escucharlo a Jorge, a Laura, a Florencia, Jessica, también permite como reflexionar cómo el arte se vino a quedar en la prisión. Y lo digo en ese término
por las múltiples formas que tiene la representación del arte, pero contarlo en el sentido de cómo la experiencia toma forma ante la necesidad humana. Por eso voy a situar la cárcel y todas las experiencias que en estos años fueron dando lugar a cada estudiante universitario que trascendió por el CUSAM. No puedo no olvidarme y no traer a recuerdo cuando empezaron a salir con obras de teatro y pudieron romper los muros. Empezaron a llevar su saber a espacios públicos. Nosotros no podíamos reconocer entre lo público y lo privado en el encierro, pero sí empezamos a tener una característica de sensación, de sensibilidad, sensación de libertad, algo que estaba lejos en nuestra objetividad. Luego, con el tiempo, los chicos fueron representando con Onda Hiroshima un producto en el cual las poesías tomaban vida y se representaban en Cuba, que fueron a representar nuestro proyecto de encuadernación, pero con las poesías materializadas en un producto, gestado por personas detenidas. Cuando empiezo a pensar en rimas de alto calibre, cuando la música vino a empoderarse de la apatía, vino a romper los prejuicios sociales y vino a garantizar algo, un sentido de ciudadanía. Un sentido de ciudadanía en el cual teníamos voz y nos reconocimos como grupo. Eso para mí fue muy fuerte. Yo la universidad la conocí a través de rimas de alto calibre. Yo siempre traigo esta anécdota. Mis pies pisaron el cemento, lo pisaron con un proyecto cultural. El arte me permitió ser padre y romper la objetividad de mi hijo y ver que mi hijo me vea como un músico y no como un preso. No solamente reforzó los lazos afectivos, sino alimentó mi proyección de vida. Me rompió el tiempo muerto. Por eso me parecía interesante lo que cuenta nuestra compañera Laura, pero siempre reflexionando cómo las múltiples formas del arte no solamente permite subsistir a la opresión de un sistema capitalista como es la cárcel, donde cada uno de los sujetos encerrados son una mercancía en tránsito, sino que aparece un nuevo paradigma con relación a esto que cuenta Laura. Nunca nos ponemos a pensar cómo la clase popular se instaura en estos espacios determinados por los museos. Pero también así comenzó el CUSAM. Empezaron a pensar cómo la universidad aparecía en la cárcel, pero también quería atreverme cómo la cárcel aparecía en la universidad. Esta dialéctica permite reflexionar en el sentido y cómo el arte empodera no solamente una práctica, sino también la gestión. La diplomatura de gestión cultural no solamente nos permitió ver y vernos en la práctica, sino empezar a pensar en los compañeros que recuperen su libertad. Por eso celebro Alto Bondi Cultural, porque digo, ¿cómo ya empezamos a juntarnos en el espacio público? ¿Cómo empezamos a apropiarnos? En el CUSAM nosotros nos apropiamos de las paredes a través de los colores. Siempre el compañero Ángel me dijo, la universidad vino a romper con el paisaje de la cárcel. El arte vino exactamente a hacer lo mismo. Y no solamente el paisaje, sino también poner en cuestión la transformación de qué significa la cultura como derecho humano. Y eso implica porque también se traslada a la unidad familiar. Así como la pena y la cárcel se meten en nuestra familia, lo mismo debemos hacer con el arte. El arte debe ingresar en nuestros espacios, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas. Perdonen un poco la pasión a expresarlo, pero son muchos años transitando esta experiencia y debemos comentarles a muchos compañeros y compañeras que hoy trascienden. Sabemos que no somos especialistas en arte, pero es impresionante lo que aprendemos con ustedes como docentes, como compañeras y compañeros,
siempre con Sebastián, pensando en superpoblación, nada, no dejo de ser utópico y de pensar cómo nuestros agentes en el afuera van a empezar a repartir cultura, pero con una solidaridad distinta, de distribución, con un sentido de pertenencia. Eso me pasa cada vez que pienso en CUSAM, cada vez que pienso en el proyecto cultural y cada vez que aparece. Porque si hay algo que vino el arte a acompañar en el CUSAM, es frizar el tiempo de la cárcel. El arte no solamente abraza con los talleres extracurriculares, sino que empieza a darle otro sentido, y no un sentido estético, sino un sentido de transformación, de apropiarse de eso que hoy me pasa con los chicos que ensayan en música, porque ya me atrevo a acompañarles algunas cosas de mis compañeros. Ya no es rima de alto calibre, los chicos se llaman Sale 500. Celebro la identidad cultural en un proyecto político institucional como el CUSAM. Nada, tenía la necesidad de comentar y de expresar esto, que siento en el arte y que también la formación sociológica y la universidad me permite tener la licencia y poder contar la experiencia, y que no tengo ninguna duda que los compañeros lo van a construir en un saber que va a depositar una oportunidad con uno mismo, y una oportunidad de luchar por esa ciudadanía y de esos derechos humanos que hablaba mi compañero Jorge. Gracias por esta actividad. Gracias a ti, Diego. Maravilla. Me hiciste acordar. Hola, buenas tardes. Por favor, adelante, adelante. Seguí, Lau. No, nada más que me hizo acordar la primera entrega de diplomas en CUSAM, donde tocaron, cantaron rimas de alto calibre y Gieco. ¿Se acuerdan? Fue divino. Y también tuvimos el globo, Lau, en la cancha, ¿te acordás? El globo Y que está ahora en Venecia. Claro, se metió la murga a tocar adentro del globo. Viajamos ahí un rato. Ángel, ¿querés retomar la palabra? Sí. Nada, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias, Laura, por la clase que acaba de dar, recontra interesante. Quería destacar, y no es menor, que justamente la última clase ya nos habían anunciado que iba a presenciar usted como decana y como historiadora del arte, y justamente una de las cosas que nosotros vimos a lo largo de la materia fue cómo este modelo patriarcal ha generado también justamente que en la historia del arte haya pocas mujeres, pocas artistas mujeres, ¿no? Y esa lucha enorme por llegar a esos espacios de poder y de conocimiento. Eso es algo que hemos visto también a lo largo de la materia, y no es menor justamente que nos digan una decana. Yo me preguntaba cuál era la función de una decana, porque nosotros nos suena el nombre como, y muchos de nosotros no conocemos cuál es una función de una decana, pero sabemos que es un cargo interesante dentro de una institución universitaria. Eso por un lado. Después, escuchándolo a mi compañero, ¿no? Tal cual que marcaba Diego Tejerina, otra de las facetas del arte, y creo que para nosotros una de las más importantes, el arte como herramienta de transformación. Muy bien señaló mi compañero Jorge Carrena, también como una herramienta de crítica, de lucha, pero sobre todo de transformación. Siempre recuerdo, en el año 2008, 2009, el primer dibujo que yo hice acá en esta unidad penal,
cuando arrancó el CUSAM, junto con Waldemar Cubilla, dibujamos a Jorge Otterger en el Centro Cultural, en una de las salas acá al fondo del CUSAM. Yo no sabía ni quién era, pero por eso me estaban queriendo sacar de traslado. Ese día vino el director y dijo, borren inmediatamente esto lo que se dibujó. En ese momento no tenía idea de lo que era la historia de Jorge Otterger. Yo me sumé a pintar un dibujo cuando nació el CUSAM y tampoco tenía el significado que la universidad tenía autonomía propia. Dada esa autonomía, el dibujo sigue ahí. Porque las autoridades de la universidad dijeron, no, acá lo que se pintó ahí va a quedar. Bueno, entonces también me llevaba a recordar eso, ¿no? Este arte como herramienta de transformación que fue transformando a muchos de nosotros a lo largo del tiempo, ya 12 años para 13, y un poco esto es lo que comentaba el compañero Jorge también, ¿no? Lo que decía Marta Satongi, de que el arte nos sirve para contar lo que sentimos, los miedos, para hablar de nuestro mundo interno, para hablar de esas cosas que nos pasan. Estas tres formas de pensar el arte, de sentir y percibir y saber. Y me llevó también un poco, cuando usted lo nombró a Héctor, de la clase de Héctor, también fue muy fuerte, porque él nos contaba la forma que tomó el arte en ese centro clandestino, donde ellos estaban con Fernando, y nos llevó al arte y cárcel a un terreno más amplio, el de la memoria, donde había un acto de recordar, pero también había un acto de producir. En ese acto de producir, donde él nos contaba de las cartas, que sacaban clandestinamente, en papel higiénico, papel de cigarrillo, en los bolsillos, las telas de los pantalones, los bolsillos traseros. Bueno, ese acto de producir, que muy bien nos comentó nuestro compañero Diego Tejerina, con rima de alto calibre, con todo lo que se hizo acá, nos marcó fuertemente, y esta clase de Héctor y Fernando nos reforzó todo ese conocimiento. Bueno, eso era un poco, antes de que nos cuente un poco brevemente cuál era la función como decana, quería hacer una pregunta sobre la obra. La pregunta, yo mirando la pintura, me preguntaba qué era lo que estaba pasando afuera de la casa. Me intriga, ¿no? ¿Qué era lo que pasa, ¿no? Y también, ¿cuál era el clima dentro de esa habitación? Que uno puede percibir por ahí, dado el tema de la obra, que seguramente sería de angustia y tristeza por el reclamo mismo, pero me gustaría que nos diga usted la opinión. ¿Cuál sería el clima de esa que marca esa pintura y qué estaría pasando afuera? Bueno, muchísimas gracias por esas preguntas. Voy a empezar por la última, porque esa pregunta que tú te hiciste se la hizo todo el mundo. O sea, ¿qué está pasando afuera de la ventana? El pintor llamaba la atención sobre una escena que no estaba clara. Y esto es muy importante, que no esté del todo clara, hace que todo el mundo se lo esté preguntando y creando sobre el cuadro. Entonces, ¿qué hay afuera? Hay una fábrica cerrada, una fábrica que no tiene humo, no está funcionando. Y todo esto la gente, lo que escribían en el diario, ponían, la fábrica está cerrada, y comentaban y discutían, unos con otros. Y el artista se quedaba ahí mirando cómo los demás discutían. Hay policías a caballo y obreros enfrentados. Puede ser que hay un lockout patronal y los policías no dejan entrar a los obreros. Puede ser que hay una huelga obrera y los policías están reprimiendo, pero no es claro.
Y no es claro, y el cuadro, y también otra cosa, respecto del clima dentro de la habitación, tampoco es claro qué es lo que está sintiendo el obrero. Viste que él va ocultando, ocultando, ocultando la cara del obrero para que no la veas, para que no sepas si está enojado o triste. Y eso Pero, Laura, genera... perdón, el puño cerrado de él, esa imagen, marca algo y la mujer como media cabizbaja. Sin duda, lucha, sufrimiento, pero no con gestos exagerados como vimos en los otros cuadros, sino con unos gestos que hacen que cada persona que se pare delante del cuadro se haga la misma pregunta. Y hacerte preguntas sobre el cuadro te ayuda a entrar al cuadro. Un cuadro que es demasiado explícito y está la mujer toda llorando y el hombre mostrándote así, no te invita tanto a preguntarte qué pasa o a solidarizarte o investigar qué es lo que ocurrió en la fábrica, como cada espectador se lo viene preguntando. Y ese pedacito de ambigüedad, ese misterio, es lo que mantiene al cuadro vigente. Ese obrero hoy es un obrero de hoy, es un desocupado de hoy, porque no tiene toda esa exageración que él le había ido poniendo en sus bocetos y que fue borrando. O sea, lo que hizo fue como limpiar la escena de todo dato accesorio, de toda cosa que no fuera fundamental y dejar ahí como una suerte de declaración manifiesto muy limpia, no sé si me explico. O sea, no importa qué fábrica es, no importa si es un lockout patronal o es una huelga reprimida, no importa si es más importante el puño cerrado que la mano que aparta la cortina de la ventana, no importa si la mujer se está muriendo o está llorando, no importa. Todo eso está insinuado y al estar insinuado hace el cuadro más interesante. Los historiadores de arte decimos más pregnante, te atrapa. Y te atrapa porque te da curiosidad y te da el espacio para meterle adentro todo. Por eso viste que es posible pensarlo como empleados desocupados de los museos. Es posible pensarlo como vecino desconfiado del que gritó porque tiene COVID. Es posible pensarlo como obrero anarquista. Es posible pensarlo de muchos modos. Y es porque Cárcova lo pensó, no expresó su sentimiento de primera vez, lo razonó mucho. Y por eso yo hoy, a la intervención del otro compañero, que no me acuerdo cómo se llama, le decía, es muy importante expresar el sufrimiento, pero también es muy importante pensar cómo. O sea, ¿de qué manera? Y esa manera es la que va a ser más eficaz o no nuestro modo de comunicar lo que queremos decir. Y luego, respecto de la primera pregunta, ¿qué es ser decano? Bueno, en primer lugar, gracias por mencionar esto, que efectivamente las mujeres en la historia del arte entraron tarde, en general hicieron muchísimo arte, pero quedaron ocultas bajo el nombre de su marido, de su hermano, del jefe de taller, no firmaban. Hay muchos estudios de historia del arte descubriendo nombres ocultos. Cuando eran muy geniales las metían en el manicomio porque eran como demasiado raras como mujeres. El caso de Camille Claudel o Juana Romaní y muchos otros. Pero además, la estructura universitaria también fue exclusiva de varones. Si vos mirás las fotos de la revolución que hizo la universidad pública en 1918, son todos hombres. Los rectores, todos hombres. Empezó a haber rectoras mujeres hace muy poquito y decanas mujeres hace muy poco también. Yo soy una de las primeras de las 5 que tiene la UNSAM. ¿Y qué es ser decano? Es ser gobernante, o sea, es gobernar algo pequeño, que es una escuela,
pero que replica las estructuras de gobierno de una universidad o de un país. O sea, es un gobernante que tiene sus claustros, que vendría a ser el Parlamento, que lo eligen y que a su vez tienen directores de carrera, que vendrían a ser los intendentes, y cada carrera tiene su comité de carrera, que son aquellos que asesoran al director de carrera para manejarla mejor. Cuanto más democrático es el gobierno de una escuela, mejor funciona. O sea, el decanato tiene que ser un decanato que funcione con su consejo. Ese consejo maneja la economía, la parte didáctica, la parte de investigación, la parte de mantenimiento. En ese consejo hay estudiantes, profesores, trabajadores no docentes, investigadores. Y las escuelas deben ser gobernadas de esta manera. Y es muy importante que se ha ido cambiando. Ustedes saben que la universidad reformó su estatuto en 2018 y, no, perdón, el año pasado empezó a hacer el proceso en 2018 para cambiar su estatuto, y este estatuto hace que toda la universidad sea gobernada de esta manera. O sea, sea gobernada por escuelas, que los institutos se junten, porque la universidad recibió muchos institutos que estaban gobernados de un modo muy unipersonal, y que se hagan elecciones de claustro, y que se gobierne de esta manera. Eso es ser decano. Difícil. Laura, muchísimas gracias. Me hacía acordar cuando hablaba justamente del opacamiento de las mujeres y de las artistas. Se me venía a la mente también a esta pintora, Artemisia, que nació en Roma. Justamente el padre era pintor y las primeras pinturas de ella se le asociaban más al padre y eran obras de ella. Y hay toda una historia atrás de esta artista, porque además fue la primera mujer en entrar a la Academia de Bellas Artes, donde pasó Miguel Ángel. ¿No es cierto? Sí. Hay una pintura muy interesante que la escribió a los 17 años, que se llama Susana y los viejos. En esa obra, en esa pintura, ella describe a una mujer dándose un baño, donde vienen dos personas grandes y le ofrecen tener relaciones sexuales. Ella se niega y como venganza la denuncian por adulterio, y en esa época se las lapidaba. Bueno, cuenta todo, esa obra representa eso. Hay una historia atrás porque ella es violada a los 18 años. Es por eso que se convierte en esta artista en construir arte feminista. Es el símbolo del feminismo en el 70. Esto me hacía acordar de esto justamente porque incluso ese opacamiento de la mujer en esa época llega a tal punto que ni le creyeron en que había sido violada. Es más, hasta ese punto llegó el opacamiento. Nada, se me venía a mente esta artista que fue muy, muy importante. Exacto. Sabes de Artemisia más que yo. Exacto. Y es muy importante lo que tú decís, porque esto muestra cómo fue ese universo de los talleres y ese lugar, no solo de opacamiento, sino de tortura de las mujeres, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. No me acuerdo tu nombre. Ángel. Ángel. Muchas gracias. Adelante, Jess. Ay, sí, perdón. Nada, primero, como siempre, resaltar admiración a mis compañeros de estudio, de espacio y demás de CUSAM. Ángel siempre, nada, uno de los mejores lectores y todo, o sea, alguien que me enseñó un montón en la vida, digo, en muchos procesos de mi vida me ha enseñado un montón, así que nada, te admiro siempre. Pero algo que quiero remarcar, y de las cosas que estaba hablando, y también Diego Tejerina, que son personas con una trayectoria totalmente diferente quizás que otros alumnos dentro del espacio, es que
tienen como una diversidad o una mirada más grande de lo que es esto de espacios de mujeres, de respeto hacia los espacios que podemos estar como mujeres, eh, eh, ubicaciones que en otros momentos no eran apropiadas o no eran aptas, por ejemplo, y hoy por hoy podemos agarrar y asumir esos espacios y nadie dice que no somos aptas. Digo esto porque yo soy coordinadora de alumnas y trabajo en el espacio. Florencia es la coordinadora de cultura y es mujer. Digo, hoy somos dentro de CUSAM la mayoría mujeres las que estamos ahí poniendo el cuerpo en un montón de momentos y demás, y los pibes y las pibas respetan eso y como es un montón el proceso que pasamos, y digo, los chicos dentro de ese espacio, el Diego también, han como curtido y entendido de las mujeres tenemos un poder también que ejercer al igual que el hombre. A ver, esto es como una reflexión, digo, de toda la linealidad que están tirando Ángel, que comprendo que pasó con el arte, pero digo, es universal. En el territorio nos pasó lo mismo. Las mujeres con las ollas populares. ¿Quién era la que salía a cuidar a las y los pibes que no tenían para comer dentro de todos los barrios del área de Reconquista? Todo el tiempo de la pandemia hubo mucha hambre. ¿Sabes cuál era el arte? O sea, ¿saben cuál era el arte? El arte de generar comida o plata o lo que sea de la nada. Y eran artistas, hacían magia. Y digo esto, las mujeres tienen un proceso mucho más duro que costó llegar y nos costó abarcar estos puestos que hoy por suerte podemos estar eh, diciendo que tenemos, pero no dejemos de lado eso, o sea, lo que nos costó, y a su vez también digo, a ver, Laura, igual te felicito, o sea, es como admirable verte, escucharte y todo, como decir todo esto desde el espacio de una mujer, o sea, de una compa hacia una compa. Em, pero también como esto, rememoremos estos espacios también de todas estas mujeres que tenemos acá en el territorio, de todas esas mujeres que también están en Cana. No nos olvidemos de eso y quedémonos con esa concentración de arte que vamos generando todas, todos los días. Sí, Jessica, totalmente. Y esto es importante. Dos cosas que dijiste son muy importantes. La primera es esta, que indudablemente falta mucho recorrido todavía para que las mujeres logremos el reconocimiento del lugar que tenemos en el sostenimiento de la vida cotidiana. Y dos, la cocina. Es el primer arte, el más importante, el más hermoso, y con el cual las mujeres, algunos varones también, hacemos magia todos los días. Y se hace magia con lo que se puede y con lo que se tiene, ¿no? Esto es algo realmente muy destacable, muy destacable. Y desde ya, el tema de esta charla era Cacova y el mundo de las artes visuales. Y me parece que, bueno, tal vez en estos talleres de arte, talleres libres que tiene el CUSAM, tendría que haber un taller de cocina, ¿por qué no? Lo hay, compañera, lo hay. Lo hay, sí. Bueno, Lo hay, pero a lo que voy con esta diversidad también es remarcar los espacios también de las mujeres dentro de un montón de otros lugares. sin duda, sin duda. Hay taller de cocina, y de hecho, o sea, la idea siempre es seguir creando espacios. Desde CUSAM no tenemos por ahí todavía un cupo tan grande, al igual que los varones, de mujeres. Estamos en eso, lo estamos creando, la pandemia nos limitó muchísimo, pero te aseguro que estamos como en un proceso muy grande de transformación
Y sé que las condiciones para las mujeres son más difíciles que para los varones, lo tengo bien claro. Y desde ya, Jessica, es algo, tenemos todavía mucho para recorrer y mucho camino difícil recorrido y mucho camino a futuro. Mucho. Yo tengo el recuerdo de una compañera de CUSAM que habló cuando lanzamos los talleres y murió encadenada en el hospital y no se me va nunca de la memoria. Nunca. No, pues, no hablemos de eso, porque seguramente hablas de Patricia y Pato Sí. Pato era una de mis mejores amigas, así que... Mejor no hablemos más, pero la tenemos ahí. Lo que sí te voy a remarcar es que venimos peleando por un montón de políticas universitarias dentro de los espacios para las mujeres privadas de su libertad, que no tienen espacio para nada, o sea, hay un montón de limitaciones. De hecho, recién se creó el segundo pabellón universitario femenino para mujeres privadas de su libertad, que es el nuestro, el de la Unidad 47, que lo hicimos hace un poquitos meses. En toda Latinoamérica, o sea, no existe esto en ningún lugar, no existe ninguna universidad que se esté ocupando de la forma que la Universidad de San Martín lo está haciendo, y en eso como estoy agradecida a nuestro laburo y demás, pero tenemos una lucha muy larga, y esto de que vos puedas reconocer todo lo nuestro como arte, digo también como territorio, o sea, no quiero que lo tomes solo como CUSAM, porque yo trabajo para CUSAM, estudio en CUSAM, pero no quiero que se quite de lado de que yo soy Mesa Reconquista y también nací y me crié en el territorio, porque acá hay una línea muy grande y muy piola que se creó entre cárcel, territorio, o sea, organizaciones sociales y universidad, y la verdad es totalmente legítima y no te la puede parar nadie. Hay un montón de chicos y chicas. Anoche hasta re tarde estuve recibiendo llamados respecto a ciertas cuestiones de un libro que vamos a crear, que hay una piba que está en Cana también, que escribió para un concurso que creamos desde la universidad y quedó, y también hay otras pibas de otros lugares, digo, como es tan amplio lo que manejamos, y lo amo y lo admiro, y estoy contenta de poder elaborar este proyecto, que digo, vamos por esa. Sí, sigamos peleando por espacios para mujeres. Vamos por esa. Gracias, Jess, y gracias también a los compañeros que ricamente y con tanta lucidez y siempre ahí como enseñándonos a ver, Diego, Ángel, Jorge, ahí comparto la admiración con Jessy porque de ellos también aprendemos todos los días. No quería dejar de mencionar a Dolores Canuto, que también nos acompaña y fue parte del proyecto de Carcoa en la Biblio, y que también va a ser la próxima docente de la materia Políticas Culturales que tendrá la Diplo. Así que bueno, acá la presento a Dolores, que va a estar conjunto con Damián Rosas, laburando. Hola a todos. Hola. Hola, Dolores. ¿Cómo están? Quiero agradecerle, bueno, primero a Flor por haberme invitado y a Laura. Ay, estoy re emocionada, de pronto me viene la emoción porque a Jess y bueno, a las chicas, a Janina, a Diego, a todos los que, a todos los conozco, digamos, y los admiro un montón y bueno, es muy fuerte este tema y muy fuerte el hecho de visibilizar todo lo que se visibiliza, y el tema de, a mí me llega muy fuerte el tema de la sensibilidad de Laura, porque poner la mirada sobre estos espacios, sobre estos trabajos, es muy fuerte, o sea, el ida y vuelta que menciona Jessy todo el tiempo, ¿no? No solo lo académico, sino también los saberes del barrio, de la cárcel. Es muy fuerte todo esto, pero es muy fuerte que una persona como Laura apoye todos estos proyectos. O sea, esa sensibilidad no es algo común en la UNSAM,
más allá de que la UNSAM apoya todo esto, ¿no? Yo misma soy trabajadora de la UNSAM y amo la UNSAM, y bueno, y como docente de CUSAM, no sé, mi aprendizaje es ese, sobre la sensibilidad, sobre la humanidad y la vida que hay ahí. O sea, es un lugar lleno de vida, y rescatar eso me parece súper importante en este momento, o sea, donde, no sé, la muerte está como muy ahí, muy acechante. Bueno, ponderar la vida y la sensibilidad por el arte y, no sé, y nombrar las cosas, el poder de la palabra para decir. Por eso es tan importante escucharnos, ¿no? Estas instancias, aunque sea virtual por ahora, pero bueno, como me esperanza mucho lo que dice Laura, que vamos a volver con más cosas, más proyectos, me da mucha ilusión. Y bueno, ya tenemos todo listo con Damián Rosas, que es mi compañero de políticas culturales. Preparamos un cuadernillo porque, no sé, tenemos muchas limitaciones con lo virtual, ¿no? O sea, estamos preparados, yo estoy preparada hasta para ir a CUSAM, me encantaría, pero bueno, eso va a ser... Bueno, esta es la forma de ir. Esta es la forma de ir. Se pueda. No, Y igual bueno, quedate tranquila que tenés un staff al lado, o sea, contás conmigo y con Flor, que somos las que normalmente ponemos mucho el cuerpo para estar en el espacio y demás, así que contás con nosotras para lo que necesites, lo sabés. Va, nos conocemos hace años ya, doble igual. sí, claro, hemos trabajado muchas veces, bueno. Contáselo para lo que necesites. Sí, bueno, y gracias, agradecer, y bueno, y esto, y a los compañeros de CUSAM, que bueno, que acá estamos, y que por favor, nada, nos esperen que vamos a volver con todo, con toda la fuerza de la vida que hay ahí y que hay de este lado también. Bueno, gracias, Dolores. No sé si alguien más quiere decir algo, Yani, que también es compañera del proyecto, como para ir cerrando, porque Laura tiene una reunión ahora en breve, así no se nos hace tan largo. Y si alguna intervención quedó desde CUSAM, es el momento. Yo les voy a avisar que un saludo grande a los pibes. Ahí estoy viendo, corte, la imagen. Y saludos, chicos. Sí, boluda, es re raro estar en un Zoom con la gente. Generalmente estamos ahí, claro, del otro lado. ¡Hola, Miriam! ¡Hola, Miriam, te veo! Hola, Jessy, ¿cómo están? Tenemos un re lindo grupo de mujeres este año en la Diplo, que viene bancando del comienzo, así que van a terminar la Diplo y van a ser egresadas mujeres. Así que orgullo también por eso. Bueno, Yani, que ahí se deshabilitó el micrófono. Y cerramos. Sí, justo abrí. Sí, justo. No, yo algo muy breve, estoy muy contenta de estar acá, de escucharlas. Y me quedé pensando un poco en lo que dijo Diego Tejerina sobre el arte como herramienta de transformación social, y también usó la palabra como utopía, ¿no? Entonces a mí me parece que el desafío está en pensar que eso no es una utopía, ¿no? En generar espacios que sean horizontales, en generar prácticas, espacios, estrategias para vincularnos, para vincular la universidad con el territorio, la universidad con la cárcel y al revés. Y me parece que también el mayor desafío es pensar todas las esferas en condiciones de igualdad, ¿no? No pensar que el arte es superior, como pasaba con el arte europeo en Argentina, o también como pasaba con la invisibilización de las mujeres antes, ¿no? O sea, todo lleva un proceso, pero ese proceso creo que tiene que ver con generar los espacios, con pensar que es posible vincular esos espacios, que en principio podrían ser como excluyentes, y nada, me parece que justamente estos espacios se sirven para eso y contribuyen a eso, así que me parece que por ahí es el camino, y bueno, nada más eso quería agregar. Gracias, Yani. Compañera de la Biblio también, de Biblio Carcoa, así que compartimos ahí el recorrido. Creemos estos nuevos conceptos de arte, digo, como tenemos la posibilidad, hagámoslo juntas, juntes, en realidad, no, veo más mujeres siempre, pero
tenemos la posibilidad, creemos estos espacios de que el arte nos va a abrir la puerta para poder crear hasta universitarias. Así me pasó siempre con las chicas, una cuestión organizativa para decir ingresantes a la universidad y demás. Eso, como veámoslo como una posibilidad de ingreso a un montón de otras cosas maravillosas. Y en el barrio Sí, ocupemos los lugares que nos corresponden, básicamente. Obviamente, bueno. Obviamente, compañera. Bueno, gracias a todos por participar. Queda grabada la clase maravillosa que nos brindó Laura, así que después compartimos el link para los que no estuvieron. Bueno, gracias. Maravillosas intervenciones. A ustedes, besos. Gracias. Saludos allá a los compañeros. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Laura. A ustedes, muy importante fue la invitación, gracias. Hagamos más y proyectemos más para adelante, para cuando no haya pandemia. Gracias.